Buenas tardes y bienvenidos a esta sala de usos múltiples Antonio Rosaez. Bueno, una tarde muy especial. Terminamos la jornada de inauguración con el origen. Siempre hay que volver al origen y saber el porqué de las cosas. Esta tarde es una tarde muy especial. Yo os doy la bienvenida a todos, por supuesto al señor alcalde que lleva todas las tardes asistiendo, y es un día para cerrar, y a mí como persona que tuvo el honor de estar encima de este escenario para hacer las presentaciones el pasado viernes, decir que yo soy atípica y mis presentaciones tienen que ser atípicas. Como atípicas que son, no me gusta mucho el protocolo. Hice el mínimo posible, pero es verdad que esta tarde es justo y reconocer, ya que estamos en familia, los grandes colaboradores que ha tenido este proyecto. Gente que de forma desinteresada ha dado lo mejor de sí y que ha hecho mucho esfuerzo porque hoy estemos aquí. Gente pues como Esteban Bernal, como Gonzalo Bandosel, como la Fundación Sierra Minera, que ha asesorado y ha hecho un trabajo desde el inicio, el profesor Manteca, y muchos otros que han dado sus opiniones, que han estado, y sobre todo gente que ha seguido la evolución de la obra día a día, haciendo las fotos día a día, que pasaban y en esos pequeños huecos y que deseaban que había un hueco, hacían fotos. Yo creo que hay auténticos coleccionistas de la evolución de la obra. Veo a José Antonio Barquero, que ha sido uno de ellos, que siempre que se paseaba hacía fotos, y después, como no, una persona que es importante para la Unión porque expone la Unión allá donde vaya y no puede estar, que es Juanjo Carrillo, con sus drones desde su casa y con la movilidad que ha tenido en un momento difícil, siempre ha hecho esos reportajes de la evolución. No quería dejar de nombrarlos, creo que es el día, ya que estamos en familia, ya que estamos cómodos y que podemos hablar con sinceridad. Bueno, deciros que hemos tenido muchos problemas, muchas dificultades y muchos retos para superar, económicos, técnicos, mineros, nos ha faltado alguno, bueno, hemos tenido un desprendimiento de la carretera, no sé, anécdotas así, pero sobre todo encima de este escenario hay tres de las personas que más han impulsado el proyecto, dos técnicos que se unieron a nuestro futuro, porque ya están unidos para nosotros, y nuestra técnico municipal, nuestra arquitecta Sonia Hernández, y por supuesto Chacón. Yo creo que siempre le tendremos que agradecer que se involucrara de corazón, no económicamente, porque desde luego lo hizo de corazón y sabiendo que el precio que la Unión podía pagar por su proyecto no era el que merecía. Y después un acierto en esa licitación maravillosa como es Ángel Rocamora. Creo que todos estamos enamorados de esa musealización. Le podemos poner pegas y es que queremos más. Esas son las pegas que te podemos quedar. Llevamos toda la semana hablando del ADN minero. Pues el ADN minero son estas tres personas. Ninguno es de la Unión y siente la Unión como suyo. Ese es el ADN minero. Y le falta una pata. Aquí yo tengo que decir que aquí falta una pata y es una incorporación a este ayuntamiento pues hace un año y medio y que le quedan 38, yo decía que eran 35, pero son 38 años de vida laboral y que Dios mediante formará una familia si antes no nos la cargamos. Que es Gonzalo Vicente Pagán, nuestro archivero, que llegó a mitad de obra y bueno, se untó hasta arriba que este también es un trozo de su corazón y un trozo de la historia de todos los unionenses. Nos sentimos muy orgullosos, yo aquí soltando mi rollo. Y hoy, como a mí me dieron las gracias hace unos días, pues yo tengo que dar las gracias. Desde bien nacido ser agradecido y tengo que agradecer al alcalde que confiara en mí para llevar la parte económica, sabe que soy una rata, y la parte técnica de contratación y después el día a día del devenir de este proyecto. Pedro, si nosotros nos peleamos mucho, pero yo te pienso acompañar 4 años más, que no haya duda. Se dice que los amores más queridos son los más reñidos, pues eso es lo que ha pasado y pasa aquí, pero aquí no.
Aquí ha sido maravilloso. Detrás de cada uno de ellos hay un departamento de gente que se ha dejado la piel con ellos. Patrimonio inteligente, Cidemir, ¿qué decir de ellos? ¿Qué decir de Carlos? ¿Qué decir? Yo pensaba que se me quedaba ya vivir aquí, que él formaba parte de la musealización, de David, de Juan Antonio, el director, o sea, el responsable de obra de Cidemir. Son muchos y muchos, pero también hay que reconocer el trabajo de los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Logroño. De Pedro, de María, de Inés, de Juan Domingo, de Patricia, también es justo decirlo. Sonia sola no puede y Sonia tiene su fuerza porque tiene detrás un equipo y su mano derecha que es Celia. Y solo me falta decir un nombre, que es Álvaro. Álvaro ha sido nuestro director de obra, nuestro director de seguridad. No ha sido fácil, hemos tenido inspecciones de trabajo, ¿qué más nos falta? Sí que hemos tenido de todo. Hemos tenido accidentes, bueno, laborales no, por Dios, pero sí accidentes meteorológicos, nos hemos inundado, hemos tenido de todo. Pero aquí estamos de pie. Los que somos valientes, los que somos fuertes y los que formamos equipo y tenemos una cabeza fuerte, sabemos trabajar en equipo y sabemos ir hacia adelante. Y esa es la historia que creo que hoy nos cuenta. Cómo equipos de seres humanos hacen un proyecto maravilloso para el resto de seres humanos. Gracias. Buenas tardes. ¿Se ve bien? ¿Se veis bien? Bueno, después de lo que ha dicho Elena, yo creo que ya nos podemos ir porque ha dicho todo lo que pensábamos comentar esta tarde, ¿no? Es un día, lo has dicho, es un día para hablar con sinceridad. Primero agradeceros a toda la corporación, sobre todo a Pedro y a ti, ¿no? Que nos deis este ratito, porque no es un habitual, cuando se acaba un edificio, que se nos dé una oportunidad de explicar un poquito, es una cosa atípica, es decir, estar aquí ahora, después de todos estos años, contando a todos los que habéis venido, pues lo que os tenemos que contar, pues bueno, puede tener mucho interés para nosotros, a lo mejor, ¿no? Hablar sobre todo de las personas, la cantidad de nombres que ha dicho ahí es un poquito lo que pretendemos hacer hoy. Tampoco queremos hablar excesivamente de la obra, de cuestiones técnicas, y sin embargo sí nos gustaría hablar justamente de eso, de lo que es el equipo humano. Vamos a poner un PowerPoint, yo creo que esto es más fácil verlo con imágenes, para que os hagáis una idea de esa cronología. Vamos a empezar hace 120 años, y luego pues abriremos un debate, si queréis, porque estamos en familia, y es cierto, y ya podéis incluso intervenir, preguntar, nos preguntaremos entre nosotros, sacaremos a alguien del público aquí arriba, a lo mejor. Bueno, entonces, me tengo que poner de pie porque no veo las imágenes. Entonces, os comentaba, bueno, el equipo técnico, equipo humano, y que me perdone si me he dejado a alguien, pero lo importante es que ahí hay una relación ya de personas que empieza a ver la importancia que ha tenido esta intervención, esta obra, ¿no? Quiero empezar con la historia. ¿Por qué está aquí el liceo? Nos vamos a remontar al año 1902, aproximadamente, 1901. Es una época que tiene mucho que ver con... hay que arrancar con la historia de España a finales del siglo XIX, imagino que todos sabéis a lo que me estoy refiriendo, porque hay un suceso fundamental, ¿no? En la historia de España que hace que cambie la sociedad. La sociedad, la cultura, es una cuestión absolutamente de impacto moral a la sociedad, que hace que se empiecen a construir edificios como el que vamos a ver aquí, ¿no? El Liceo de Obreros, por hacer un poquito de historia, creo que merece la pena que perdamos 5 minutos en esto, ¿no? Vamos a explicar un poquito estos conceptos y luego entraremos a ver lo que es el proyecto. El proyecto en 2022, que se terminó, al final de obra realmente será en 2022, aunque se ha inaugurado ahora, en 2023. Hay un proyecto, como sabéis, de 2010-2011 que no se ha ejecutado, y el proyecto de 2016 que es el que se ha ejecutado. La contextualización histórica. En la concepción a la que me refería es 1898, que es el fin del Imperio Español.
¿vale? O sea, como sabéis, el poder de la España imperial, que viene desde la época de Carlos I, Felipe II, donde no se ponía el sol. A final del siglo XIX, España pierde las últimas colonias. Y esto es un impacto moral importante, ¿no? Luego esto lo voy a conectar con el proyecto. A lo mejor me estoy mirando de boca rara, pero lo voy a conectar con el proyecto a través de una memoria de un proyecto de Pedro Cerdán, que no es exactamente la del liceo, porque no lo hemos encontrado. Yo no sé si existirá alguna vez, pero sí que he encontrado un documento que es paralelo al liceo, que es una escuela que hay en San Javier, que la hace también Pedro Cerdán, por eso hago referencia a ella. Y voy a utilizar la memoria de ese proyecto, que además se separa de este en 2 o 3 años nada más, digamos que los hace más o menos a la vez. Y tiene mucho que ver con esto, el desastre del 98 y lo que se denominó como el problema de España, ¿no? O sea, fue un impacto, un gran shock moral y cultural para toda la sociedad española. Y así es como se veía. Estas son estampas de la época. Ahí está todo el gobierno, bueno, está por supuesto la Iglesia salvando el dinero, los militares agarrándose aquí a un clavo ardiendo, Cuba y Filipinas, fijaros, ¿no? Hundiéndose. Y aquí tenemos el gobierno, el barco también hundiéndose, el Ministerio de Gracia, el Ministerio de Gobernación, de Guerra, de Hacienda, etcétera, etcétera. Sálvese el que pueda. Esta es una imagen de la época. Por ejemplo, chistes como esto: ¿tiene usted colonia? No, señora, nos hemos quedado sin ellas. O este, ¿no? ¿Cómo se van los soldados y cómo vuelven? O este del otro, ¿no? La única marina que nos ha quedado, un paquito de papel ahí flotando. Bueno, realmente es el panorama de aquel momento, ¿no? ¿Y a qué le echan? ¿Por qué responsabilizan? ¿En qué recae toda la culpa sobre por qué ha sucedido eso en España, ¿no? Y no es ni más ni menos que el problema de la educación nacional, ¿vale? En aquella época el 70% de la población es analfabeta. Y esto va a provocar que salga una corriente regeneracionista que regenera el país, sobre todo desde el punto de vista cultural, y se van a lanzar un montón de proyectos de colegios y de escuelas, ¿vale? Si el problema educacional ha sido siempre asunto de vitalismo interés, hoy, ante la necesidad imperiosa de que el país siente restaurar sus fuerzas para lanzarse con fe en el cambio del porvenir, ¿vale? Ahí es donde se va a volcar toda la... Y aquí no sé qué ha pasado, que no se ve. Bueno, esto es el proyecto... Bueno, faltan imágenes. Este es el proyecto de San Javier, que es parecido, ¿eh? Este es el proyecto de Pedro Cerdán, que hace unas escuelas de San Javier. Fijaros, este es el edificio nuestro, el liceo. Fijaros, si cogemos aquí, aislamos 3 ventanas, por ejemplo, la similitud que tiene, ¿no? El de San Javier con el del liceo este de 1905, y este se construye, se termina en 1902, si no recuerdo mal. Y este también es otra obra de Pedro Cerdán, que también aparecen ahí esos 3 huecos, con este elemento de guardapolvos, que es muy parecido, ¿no? Cómo va utilizando la misma decoración. ¿Vale? Entonces, en el pliego de condiciones del proyecto de Pedro Cerdán, dice: la estudiar y la educación escolar son base fundamental de la sociedad y la familia. Un pueblo instruido y bien educado es un pueblo culto, rico y fuerte, con conocimiento exacto de sus deberes y amante del progreso y bienestar de su patria. Las desgracias recientes de nuestra nación han probado hasta la evidencia que el origen y causa de ellas fue debido a nuestra ignorancia y al atraso, la falta de cultura. ¿De acuerdo? En todas partes suena como remedio eficaz para nuestra regeneración el educar e instruir de la enseñanza primaria. Bueno, es un poquito unos antecedentes que pongo sobre la mesa. ¿Y qué sucede aquí? Pues fijaros, esto es lo que dice la memoria del pliego de condiciones de Pedro Cerdán. Nuestras escuelas públicas, con raras excepciones, son centros y viveros de enfermedades y mataderos de niños y adolescentes, ¿vale? Nos pone un poquito en el momento en situación. La instalación resulta hecha en viejas casas o edificios de construcción deficiente, etcétera, etcétera. Hay que regenerar todo este tema, ¿no? Curiosamente me llega a manos el año pasado, en el 2002, fijaros la importancia de la arquitectura, ¿no? El valor que tiene el diseño arquitectónico y la planificación urbana para garantizar el bienestar de las personas y mejorar su calidad de vida. O sea, es decir, 120 años después estamos todavía con lo mismo. Ya Pedro Cerdán en su memoria lo dice, que hace falta regenerar todas esas escuelas que son mataderos de niños y hacer los edificios en condiciones, como luego haría con este mismo liceo, con este edificio que hemos rehabilitado. Y aquí lo tenéis. Estas son las decisiones que toma respecto al diseño en el edificio de Pedro Cerdán, ¿no? Habla sobre los ángulos que deben ser
de tantos ventanales sean redondeados, como reclama la higiene, las salas tienen una altura de 5 metros y están calculadas a razón de 5 metros. Es curioso porque habla de 5 metros y este edificio tenía esa misma altura. Esto está refiriéndose al proyecto de San Javier, que es 3 años después. ¿Vale? Entonces aquí habla de todo el tema de ubicar el volumen de aire para la renovación, las ventanas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto hace 120 años. Aquí tenemos al autor arquitecto, este es el edificio, Pedro Cerdán. ¿Qué quiere Pedro Cerdán? Pues ni más ni menos que el arquitecto que ha hecho, por ejemplo, o que hizo el Mercado Verónica de Murcia, el Casino de Murcia, el Mercado también, aquí participa Víctor Beltrí, luego lo dirige también Pedro Cerdán, aquí lo tenemos, o sea, es un grandísimo arquitecto, ¿no? Lo que pasa es que esta obra del Liceo es una obra, pues yo veo, primigenia, ¿no? Es una obra muy sencilla. También seguramente había poco dinero para hacer un gran edificio y se hizo una escuela pues bastante sencilla, ¿no? Austera y humilde. Este es el Teatro Apolo, como sabéis, que también es suyo, la Casa del Piñón o el edificio de San Pedro, ¿no? La Casa del Reloj. Este es nuestro edificio, aquí lo tenemos, pues con todos los chavales, profesores, etcétera, fotografías antiguas. Y entramos ahora en el proyecto. Una vez que hemos hecho esto, ¿por qué estaba aquí el liceo? Lo hemos visto, esa corriente regeneracionista que surge justamente con la pérdida escolar del siglo XIX. Lo digo también porque nosotros con esta operación, con esta obra, y lo comentaremos al final, creo que también hemos conseguido que el edificio sea, en cierto aspecto, un edificio reparador. Ahora mismo no sabéis a qué me refiero, pero luego lo veréis, ¿no? O regeneracionista también, o regenerador de algo, evidentemente todos sabéis por dónde van los tiros. Hay un primer proyecto, aquí tenemos el edificio y aquí veis que hay maclado un elemento extraño, que es una casa que el ayuntamiento adquiere, creo que es propia, ¿no? Y aquí hay unas cocheras que no tienen ningún valor. Ahora vamos a ver una fotografía y esto me interesa que retengáis un poco esto para que veáis esa esquina, ¿no? Esto es lo que había, ningún valor, ¿vale? Aquí se ve ya el edificio de Pedro Cerdán y aquí también se ve el edificio de Pedro Cerdán. Nosotros lo que hemos hecho es restaurar, rehabilitar y esto evidentemente se demolió. Vale, esta es la fotografía antes de nuestra intervención. No sé por qué algunas imágenes no se ven. Esta es la planta del primer proyecto. ¿Por qué lo pongo aquí? Creo que es importante que se sepa también, ¿no? Y además Elena también ha adelantado algunas cuestiones. Este es un proyecto que existía ya, que se hace en 2010 y os voy a contar un poquito, os vamos a contar un poquito en qué consistía. Esta es la puerta de acceso, por aquí se accede desde la calle, el acceso está exactamente en el mismo sitio donde lo hemos dejado nosotros, accedemos por aquí, pero aquí se entraba a una especie de vestíbulo bastante estrecho, con una puerta a un salón de actos, parecido a este, muy similar a este, ¿no? Y aquí estaba el Museo Minero, el museo con un patio, un gran patio, que lo que hacía era restar pues, un 15 por un 20% de superficie a este espacio. Este es el espacio donde Ángel Rocamora hubiera montado el museo si se hubiera hecho este proyecto, si se hubiera ejecutado este proyecto. Porque abajo lo que se colocaban era los despachos para algunos funcionarios del ayuntamiento, de la oficina de turismo que han venido o van a venir aquí, ¿no? De tal manera que este patio era necesario para dar un poco de ventilación y de iluminación a menos 4 metros de profundidad o menos 3,5. Y este es el proyecto, o sea que, bueno, no está mal, yo no voy a decir que sea mejor o peor, es un proyecto y ya está, ya con eso no me voy a meter, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí, como necesitaba oscuridad el museo, lo que hacía este proyecto, este arquitecto, era condenar todas las ventanas, se cegaban todas las ventanas, ¿vale? Y aquí se cargaba 2 ventanas originales, una y dos me parece que era, o una y dos, y se cargaban también todas las cubiertas del edificio. Las cubiertas del edificio pasaban a ser grandes faldones de chapa, todo esto es panel sándwich de chapa, de tal manera que tenía un aspecto quizá como de nave industrial, más moderno, era otra historia, ¿eh? Y estas son las dos cuestiones por las que yo aparezco aquí. El tema de las ventanas condenadas y el tema de estas cubiertas que no respetaban las cubiertas originales es por lo que cuando se metió este proyecto en su momento y Cultura lo informó negativamente. Y eso quedó ahí hasta el año 2015, 2016, y en un momento dado, pues desde Cultura o desde Murcia
solicitan al ayuntamiento, pues, ¿qué pasa con esto? Que se pierde la subvención, aparte de otras cosas que yo no voy a contar, y se pierde la subvención, hay 3 meses, y si esto no se cambia, la ciudad pierde 2 millones de inversión, 2 millones y medio de inversión. Esto fue en septiembre, y en septiembre pues me llamaron por teléfono, me llamó, me parece que fuiste tú, Sonia, vinimos aquí, tuvimos una reunión, y me contaron la película esta, de, joder, que en 3 meses hay que hacer que esto cumpla cultura, hay que cambiar la cubierta, poner la teja, poner las ventanas y tal, ¿no? Esto era un proyecto, era una obra de, bueno, en 3 meses se podía hacer, eran aproximadamente 20-25 planos los que había que cambiar. Entonces yo dije que sí, septiembre, había que presentarlo antes de diciembre, antes de final de año, y bueno, pues sí, lo hacemos, ¿vale? Este es el proyecto que no se hizo. Pues tiene un aspecto distinto, pues estos son chapas desagregadas, más de tipo, metálicas, no tiene más historia, insisto. Bueno, importante, fijaros lo que hace con la puerta. Las ventanas ya las podéis ver que están condenadas, es decir, no hay ninguna ventana que se abra, que se cierra, y la puerta de salida pues se convertía también en una ventana, ¿vale? Y este es el proyecto nuestro, estos son los planos originales, porque luego se han hecho algunos cambios, esto no tiene nada que ver, este es el sótano. Pero bueno, acordaros del sótano anterior, fijaros el tamaño que tiene esto. Es decir, los 400 metros de museo que había en el proyecto original se convierten en casi 800 metros de museo. El museo se duplica. Pero en realidad cuenta desaparece el patio. Claro, ya no hace falta el patio. Básicamente la estrategia fundamental, y esto fue un debate en el estudio, cuando yo me llevé la carta de cultura con los reparos y el proyecto del otro arquitecto, me lo llevé al estudio, pues salió un debate, y Luis, que fue el que estuvo ahí trabajando, que luego ya dejó el estudio, pero hay que nombrarlo también, a Luis Martínez Reina, me plantea, Manuel, esto se puede mejorar. Digo, ya lo sé que se puede mejorar, pero tenemos 3 meses para cambiar las ventanas, cambiar las cubiertas, y efectivamente, si nosotros al proyecto original, donde necesitábamos oscuridad, se la damos de forma natural, y donde necesitamos ventilación y iluminación, se la damos también de forma natural, lo que nos pedía el proyecto es hacer esto, cambiarlo, darle la vuelta. De tal forma que si arriba dejábamos los despachos, aquí los tenéis, todos los despachos, vinculados ya al tema de las ventanas, joder, pues automáticamente podíamos abrir ya las ventanas, no hacía falta condenarlas. Y recuperamos la ventilación y la iluminación natural, puesto que la gente trabajará mucho más a gusto aquí con ventilación que metidos en el sótano. El patio ya no hace falta, y abajo nos llevamos, como necesitamos oscuridad, vamos a llevaros el sótano, el museo al sótano. De tal manera que lo que ganamos es, cada vez que todos vosotros vayáis a hacer la visita al museo, lo que vais a hacer es bajar a la mina. Esa es la idea. La arquitectura puesta al servicio de la museografía, ¿vale? Ángel y yo todavía no nos conocíamos, no habíamos coincidido en una cena de colegio de arquitectos, pero nunca habíamos hablado de esto. Ha sido una casualidad que de pronto, cuando Ángel aparece, en un momento muy bueno, que también hay que decirlo, porque normalmente estos edificios se suelen hacer, se terminan, se acaban, y luego se llama a la persona que tiene que hacer la museografía, y la persona que tiene que hacer la museografía se encuentra ya en un edificio totalmente terminado, donde se pueden modificar muy pocas cosas. En nuestro caso, aparecéis más o menos en verano del año pasado, cuando todavía nos quedaban 4 o 5 meses de obra, ¿no? Y entonces ahí empezamos a ver cosas juntos, y empezamos a modificar, y cosas que a nosotros, partidas que nos faltaban por ejecutar, las ejecutamos ajustándonos a las necesidades del proyecto museográfico. De tal manera que aquí, el proyecto museográfico y arquitectura han ido prácticamente de la mano. Y eso también creo que se nota en el resultado final. Bueno, pues aquí aparece luego el museo, no tiene más historia, aquí tampoco quiero enrollarme, esta es la planta de cubiertas, esta es una sección ya de nuestro proyecto, aquí está ya vuestro malacate, que es la siguiente cosa. Bueno, sí, es verdad que esto es importantísimo, porque aquí, cuando el patio que había en el primer proyecto desaparece, lo que generamos es un gran espacio, digamos, un patio cubierto, si queréis llamarlo así, donde vamos a colocar en todas esas paredes la sala de exposiciones, pero había que crear ahí, generar algún elemento que fuera protagonista. Y efectivamente se nos ocurrió que por qué no colocar ahí el malacate. De tal manera que el proyecto, el diseño del edificio está hecho en función del malacate. Yo recuerdo que me fui un sábado para allá
salté la valla o me abrió alguien y me puse ahí a medir como pude, porque yo, lógicamente, para diseñar el proyecto en la altura de la cubierta, tenía que saber qué altura tenía el Malacate, ¿no? Esto es como cuando metimos el submarino Peral en la nave donde está. El submarino Peral se metió por un arco de 3 metros y el submarino Peral tiene 2,76 metros. Quedaba esto a cada lado, ¿no? Había que cerciorarse de que el submarino iba a acabar por el arco. Aquí pasa un poco lo mismo. Por aquí lo veis, la cubierta de hecho se levanta 1,5 metros y por aquí tenemos unos lucernarios que permiten la iluminación, la ventilación, etc., ¿no? Bueno, esta es una sección por aquí, justamente por el salón de actos. Aquí aparece todo este elemento en diente de sierra que permite y mejora la acústica. Aquí vuelve a estar la cubierta levantada, donde se coloca el Malacate. Estos son nuestros alzados. Todo esto lo dibujo Luis. Bueno, aquí tenemos los famosos cubos, que luego hablaremos un poquito de ello, pero ya recuperamos las ventanas que se cargaban, que se desaparecían en el primer proyecto, y por supuesto la cubierta de teja, ¿vale? Bueno, esto es una maqueta. Aquí empieza a ver, justamente en esa esquina donde la casa que se expropia se demuele, pues aparece un volumen que tiene estas alturas, porque aquí hay una caja escénica y funcionalmente se necesita esta altura, ¿no? Y esto es evidentemente lo que nos encontramos. Este volumen que nos recordaba algo, pues claro, al final dimos con esta imagen, ¿no? Esta es una imagen que no es que fuéramos buscando esto, es casual, ¿no? Esto es como ya una serendipia, es decir, sin buscar algo de pronto lo encuentras. Y dices, pues esto lo recuerda, algo lo recuerda, y digo, pues si es que yo creo que es un mineral de pirita. Y efectivamente podíamos ver en internet y encontramos esta historia de los cubos. Luego hablaremos un poquito más. Y ese es el Malacate. En fin, ahora ya no hace falta explicar lo que es el Malacate, porque todo el que pasa por aquí no le queda más remedio que verlo, ¿no? Es una joya de la minería, de la arqueología minera. Evidentemente pensamos que es el único que hay en España, posiblemente sea de los poquitos que queden en el mundo, y es un elemento para estar muy orgulloso, ¿no? Aquí tenéis además algunos elementos como la escalera, que también hemos reproducido, las cubas, los barriles que bajaban por ahí, aquí los tenéis, aquí se ve muy bien. Hemos reproducido también esta barandilla con su escalera. Bueno, en fin, yo creo que esto es como estaba, simplemente por una cuestión para que seáis lo que porque antes me habéis preguntado dónde estaba esto. Pues estaba metido ahí, abandonado, se lo estaban comiendo ya las plantas, muchos de estos elementos podridos, caídos por aquí. Todo esto se ha arreglado, lo ha restaurado Restauralia Cartago, lo ha hecho Juan Isidro con Gabriel, me parece que es el carpintero, es un carpintero maravilloso, magnífico, y bajo la autoridad también de otro arquitecto, de Miquel Landa. Hay muchos nombres, ¿verdad? Tú has dicho, hay todos que has podido, pero se te han quedado algunos, se nos van a ir ocurriendo algunos más. Bueno, fijaros cómo está la madera, bastante mal, bastante podrida. Esto le podían quedar 10 o 15 años, hubiera desaparecido. Luego, con esta obra se han conseguido muchas cosas. Se ha conseguido rehabilitar o recuperar el edificio de Pedro Cerdán, se ha conseguido hacer un edificio moderno, un museo, pero también un espacio, un cofre precioso, ¿no? Preciado, para guardar a partir de ahora un elemento que, si no llegase por este edificio, pues seguiría en intemperie o se habría desmontado y se habría guardado en alguna nave, ¿no? Lo que está claro es que había que retirarlo ya después de muchos años, de 100 y pico años que lleva ya la intemperie, con todos sus elementos. Fijaros cómo estaba todo este hierro oxidado, etc., ¿no? Y claro, cuando en el estudio planteamos darle la vuelta, yo dije, madre mía, si le damos la vuelta, los 20 planos que hay que modificar se convierten en 100 y pico, que son los planos finales que tuvo el proyecto. Y teníamos 3 meses para hacer eso. A mí me da un poco de miedo, es decir, hablando con Luis, digo, bueno, Luis, yo lo veo también, pero hicimos esta infografía, la trajimos, tuvimos una reunión, gustó eso, una infografía muy sencilla. También es verdad que fue hace 7 años cuando la hicimos, ¿no? Pero ya se veía que ese elemento ahí podía quedar espectacular, ¿no? Y claro, ¿qué me dijo el consistorio? Sí, adelante, nos encanta la idea. Digo, joder, pero tenemos que acabar el 30 de diciembre. Lo conseguimos, ¿verdad que lo conseguimos? Bueno, a veces uno se mete en estos berenjenales, pero es que creo que merece la pena. Podríamos haber cambiado aquellos 20 planos. Tendríamos ahora el proyecto primero, recuperando las 2 ventanas y con la cubierta esta, y un museo de 400, y evidentemente el Malacate tampoco estaría aquí, ¿no? O sea que yo creo que todo eso al final ha hecho que esa obra, la verdad, Elena, se va haciendo cada vez más enriquecedora. No lo tendríamos.
Bueno, este Miquel Landa lo he querido poner aquí, una fotografía, él es del Bilbao, ¿no? Evidentemente no ha podido venir, pero bueno, es un experto a nivel nacional en intervención en patrimonio en madera, ¿vale? Persona pues, fantástica. Y bueno, entonces, estas son las piezas desmontadas en el taller de Juan Isidro. Aquí están ya las piezas que están granalladas, todo el hierro se trabajó, aparecen algunas piecitas por aquí, está de bronce o de latón, etc. ¿no? Una joya, sin duda es una joya. Se ha mantenido todo hasta el último clavo. Esta es la colocación en el sitio, estiraron aquí por una semana montando, gente maravillosa, da gusto trabajar con gente así, que no se traba. Bueno, la obra, bien. Y quiero empezar con esto. No sé si os sugiere algo. Dice, a mí, claro, esto es, evidentemente es las letras que están clavadas, que las estamos leyendo al revés, aunque están al derecho. Es decir, se coloca para luego con el molde del hormigón, cuando lo quitas lo ves al derecho. Pero empiezo con esto porque, para hablar de la obra, pues es muy simbólico. Es decir, es que todo había salido al revés hasta ese momento, ¿no? Y siguieron saliendo las cosas mal. Siguieron saliendo mal, ¿eh? Yo creo que esto es como una terapia, sobre todo para Elena, el que haya organizado estas jornadas que tenían que ver con cuestiones más técnicas de mineralogía o como la de ayer, ¿no? Sobre el tema del patrimonio minero, etc. Que estemos aquí tres de los técnicos hablando de la obra, insisto, es raro, es muy curioso. Y yo creo que es una cosa, ¿no? Es como una terapia de decir, vamos a quitarnos un poco, vamos a contar lo que ha pasado para que la gente sepa. Pues podéis hablar vosotros también, ¿eh? Ahora. Estamos terminando. Vale, bueno, entonces, eso. Acordaros, Museo Minero al revés, todo al revés, ¿no? Y entonces aparecen cosas de este tipo. Luego Museo Minero comenzará a construirse este verano. Fijaros la fecha, estamos hablando de 2011. Qué optimistas eran, pero bueno, esta es la fecha para la construcción del Museo Minero y como veis es el proyecto anterior, el primero. Contratista de los mineros se retira antes de comenzar las obras. La empresa renuncia al proyecto porque no le salen las cuentas. Alega al alcalde, el PP, no sé, bueno, da igual. Fijaros la historia, ¿no? Esto es en 2018. Vale. Esa fue la primera empresa que salió y le pregunta que cuando se ponen a hacer los números no les salen las cuentas y entonces dieron marcha atrás. Vale, otra contratación con todo lo que eso significa para la administración pública, que son meses de trabajo. Bueno, sale la segunda empresa. Azuche. Bueno, Azuche es una gran empresa, lo que pasa es que aquí no la hizo nuestro amigo Luis, pues no la hizo. Pero bueno, esta efectivamente sale Azuche y aquí el 4 de marzo de 2019 estamos colocando la primera piedra, cuando era la consejera Miriam Guardiola. Bueno, esto quedó muy bonito, ya habíamos hecho la demolición, por cierto, la obra había empezado un poquito antes. Y fijaros lo que nos pasa. El hallazgo de taza de plomo en su suelo obliga a paralizar las obras del Museo Minero de Rayón. Toma, la siguiente. ¿Contamos la historia? ¿No la quieres contar tú? ¿La contamos lo que pasó aquí? Esto fue una... ¿Lo cuentas tú? Bueno. Venga, cuenta Sonia. Así luego yo un poquito de agua. No, pues es que un día, ¿no? Fue así. Un día en una visita de obra nos dicen, pues estamos haciendo unos análisis en las tierras para valorizarlas, ¿no? Porque en principio en el proyecto pues se había previsto que se iban a llevar a un vertedero. Y nos quedamos todos como diciendo, ¿quién ha mandado a hacer un análisis de las tierras para valorizarlas? Pues parece ser que a raíz de eso pues salieron unos resultados que no eran los esperados. Yo no sé si al final fue, no lo sé, si fue una manera de que la empresa saliera de la obra porque realmente no quería hacer la obra. Estaba buscando eso. Y bueno, pues ahí se empezó a complicar todo, salió en prensa, nosotros nos quedamos estupefactos porque esos análisis no son obligatorios en una obra, esos análisis solo se hacen cuando hay indicios de que haya existido una actividad contaminante. Nosotros habíamos hecho el estudio geotécnico, que es lo que el proyecto tiene que tener, pero esos análisis no eran preceptivos. Y bueno, pues esa gracia hizo que nos pasábamos, hay unos rangos, ¿no? para decidir a qué destino tienen que ir las tierras procedentes de la excavación. Nos pasábamos un poquito en algunos valores de plomo y de sulfatos. Se analizaban 25 parámetros y había dos que daban un poquito. Un poquito. Entonces, pues que nos hacíamos muchas preguntas. ¿Qué puede pasar? Pues
hombre, pues a ver, aquí por la calle Jacinto Conesa discurre una rambla que ahora va soterrada, pero que en su día iba abierta. Pues era normal que los arrastres de la sierra, ¿no? Pues en algún momento de lluvias torrenciales algo hubiera podido acabar en el solar. Pues probablemente se pinchó en algún punto donde había sucedido eso. También nos planteábamos que la propia composición del suelo de la Unión, que tiene metal, que tiene mineral, pues podría dar lugar a esos valores, que a lo mejor lo que hay que hacer es flexibilizar en ciertas zonas ese tipo de valores que vienen a lo mejor por directrices europeas y que luego pues no hemos sido capaces de adaptarlas a las circunstancias de cada sitio. Y bueno, pues finalmente tuvimos que hacer otros análisis para contrastar, volvieron a dar, luego no daban esos resultados, ¿te acuerdas? Lo que antes se elevaba, ahora daba por debajo, pero de repente salía otra cosa y dijimos, bueno, hay que tirar para adelante y se planteó hacer un modificado. En un solar de 900 metros cuadrados, hacer 3 sondeos, uno aquí, otro allá y otro allá, evidentemente si lo repites cambiándolo en lugar de los sondeos te da otro resultado distinto. Pero el problema es que nosotros, la dirección de obra, no podíamos continuar con la obra haciéndonos el sordo, porque había un informe ya oficial diciendo que esos terrenos estaban contaminados, mínimamente contaminados, no eran peligrosos, pero ya no se podían llevar estas tierras a un residuo normal de inertes. ¿Eso qué sucede? ¿Qué lectura tiene esto? Pues, ¿o qué implicaciones tiene? Pues una partida que estaba valorada en 20.000 euros, en 30.000 euros, que era bajar esto, no sé, 8 euros el metro cúbico, de pronto se multiplica por 6. Es decir, esos 8 pasan a 40. Y luego nos dimos cuenta que había una mafia ahí. Es que empezaron a llamarnos al ayuntamiento. O sea, en cuanto esto salió en prensa, las propias personas que querían llevarse las tierras a su sitio, llamando y además amenazando. Era 50 euros. Total, de una cuestión medioambiental, fijaros cómo se resuelve. Esto, que es un terreno contaminado, en teoría, y hay que llevarlo a una planta, por una cuestión medioambiental, se resuelve llevando a un vertedero de Cuenca. No sé cuántos camiones, pero sacar esto de aquí, 200 camiones, es muy fácil, ¿no? Imaginaros, ¿no? O sea, arreglar un problema medioambiental para crear otro. 200 camiones yendo y viniendo durante un mes vaciando. Esto es una locura. Pero claro, estábamos pillados por culpa de ese informe. Y como dice Sonia, nadie ordenó ese informe. Lo hizo la propia empresa porque se quería ir de la obra. Punto. Llegado a ese punto, pues claro, nos sentamos y ahora ¿qué hacemos? Pues nada, se rescinde el contrato y 2 años la obra parada otra vez, ¿no? O año y medio, fácil. Otro problema, ¿vale? ¿Sí? En ese año fue cuando las lluvias torrenciales se hundió la bóveda. Se hundió la calle. Bien normal que no había uno de los lastres de hormigón si llega a estar en esa zona. Pues probablemente la fachada se hubiera caído. Luego se incendió una casa enfrente, ¿no? Sí. Se incendió la casa, el coche justo en la puerta. Digo, bueno, cada vez está más cerca el peligro. Bueno, esto es el comienzo ya, por fin, ¿no? Las obras de años siguen paradas y los escombros buscan sitio. Bueno, aquí yo creo que ya estábamos sacando las tierras, no lo sé. Estas son las noticias del momento, simplemente como anécdota para que veáis por qué esta obra empieza en 2010 y acaba en 2023, 12 o 13 años. Estas son las catas, vamos a hablar ya de cosas buenas, constructivas, las catas que hacemos debajo del suelo y aparece el suelo original, que lo hemos recuperado. Bueno, aquí tenéis en aquel momento no sabíamos cuántos metros podíamos recuperar, pero si os dais una vuelta por ahí veréis que el suelo de baldosa hidráulica, de hecho este está colocado en el mismo sitio donde lo encontramos, que es allí justo en lo que va a ser el aula de taller, ¿no? Y ahí lo tenéis, en la fotografía, pongo esta fotografía para que veáis el suelo. Es el mismo, ¿vale? Y esto, bueno, no sé si eran los profesores o era alguna reunión. Y aquí lo mismo, este suelo es ese de ahí, que se ve ahí en la imagen. Aquí hay chavales, niños, tal, ahí parecen unas mesas de taller, de trabajo, etc. Son fotografías dentro del interior. Estas fotos las tenéis por ahí, están publicadas también. Paco Silvente, que nos ha, como siempre, tiene material y siempre lo cede fantásticamente sin ningún problema. Fijaros cómo estaba el suelo, pero bueno, esto luego se limpia y queda como queda. Bueno, son distintos tipos de suelo. Llegamos a la teja. El problema de la teja es el siguiente. Intentamos recuperarla, pero no pudimos, porque en algún momento de la historia del edificio, con las goteras, pues es una práctica habitual y
mala práctica el proyectar espuma de poliuretano por debajo para acabar la gotera. Se proyecta por debajo y esta espuma de poliuretano luego no hay quien la arranque. Intentábamos aquí quitar las tejas y fijaros lo que pasaba, que se partían. Imposible. Imposible. Luego esto ya fue un pequeño también disgusto porque queríamos mantener estas mismas tejas y las tuvimos que tirar abajo todo. Fijaros cómo el poliuretano está todo pegado, imposible recuperarlas. Luego hemos buscado unas tejas iguales, estas tejas se fabrican, no pasa nada, no son las originales, pero son iguales, son muy parecidas. ¿Vale? Esta es un poquito, aquí lo tenéis, cerámica San Pedro, ladrillos y la teja también de los materiales de aquí, de la zona. ¿No? Aquí lo tenéis, la cerámica de San Pedro. Yo no sé qué pasa, algunas se ven. Esto no se lo veis. Bueno, algunas obras, ya empezamos con las obras, la losa de cimentación, vamos a pasar, esto no quiero perder mucho tiempo. Fijaros dónde estaba el suelo, y la excavación que hicimos, aquí lo veis también, esta era la cota de suelo de la calle, fijaros los 4 metros aproximadamente que bajamos, ¿no? Que es el sótano, que es el espacio que se visualiza. Bueno, esto son más fotografías de obra que no tienen tampoco. Bueno, esta es una cuestión curiosa, ¿no? Porque os habéis fijado también la fachada justamente en esta esquina que es de hormigón y queríamos reproducir una textura de piedra, de roca, ¿no? Y entonces un día me llamaron, oye, ¿cómo hacemos esto tal? Pues con tubos empezamos a poner ahí de forma aleatoria. Yo este día estoy haciendo con ellos ahí pues no pongáis todos los tubos rectos, o sea, todos los tubos paralelos ni en toda su longitud. Vamos a ponerlos a lo mejor un poquito torcidos, uno más separado, otro más junto, otro más largo, ¿verdad? Y crear un poquito esta imagen. Esta es la imagen del encofrado colocado en el sitio, o del tablero. Y esto simplemente es el encofrado. Se coloca, se rellena de hormigón, luego quitas el encofrado y obtienes esto que se ve aquí. Y luego aquí llegó Antonio, nuestro operario fantástico, que ha estado todos los días de la obra, y el pobre allí con la máquina, yo no sé cuántos días, no está Antonio por aquí. Cachela. Bueno, diré que hemos hablado de él, y muy bien además. Bueno, estos son más, esto es justamente el espacio de Malacate, donde está el Malacate. Aquí aparece esto que veis aquí, porque aquí se entrega un forjado, y esta de aquí arriba es para el forjado de arriba del lucernario. Estas son las piezas originales que sujetaban el canalón de la cubierta, de todo el alero, ¿vale? Por ahí va el canalón, la recogida de aguas y de lluvias, que van a tirar que esto está oxidado, que esto está no sé qué. Bueno, ahí vemos cómo sobresale ya la cubierta, los elementos para la cubierta. Luego hablaremos del canalón. Esto es donde estamos, este es el salón de actos. Este es el salón de actos, un uso múltiples con estas vigas. Parece que la más larga tiene, no sé si son 12 metros, pero 13, que es la del fondo. Aquí hemos proyectado el explorador poliuretano por tema de incendios. Aquí ya empiezan las instalaciones de cables, un montón de historias. Y este es el tema de la teja. Al principio no encontraba la teja de color anaranjado, solamente hay tejas rojas. No están por aquí Juan Antonio y Juan. Sí que han llegado, creo. Que sí, están por ahí. Ah, que estés ahí, caché la mano. ¿Estás tan lejos? Vete para acá. Si decimos algo inconveniente, di algo, levanta la mano. Bueno, pues efectivamente nos dicen, no encontramos estas tejas, no es que no se fabriquen, simplemente es que no las encontramos. Yo esto se me ha caído, el cacharro este. Y hicimos una prueba, vamos a ver si podíamos poner las tejas naranjas, pero claro, como la fachada tiene, el ladrillo de la fachada tiene este color que es color paja o arena, tal, pues la verdad es que quedaba mal, no nos gustaba. Y a pesar, esto aquí hay que decirlo, y mira, ya sabiendo que está Juan Antonio ahí, mejor todavía, la empresa se ha portado fantásticamente bien, tanto Juan Antonio como Juan. Yo creo que han sido dos piezas claves para que esta obra se pueda terminar. Luego contaremos, si queréis, otra más que nos sucedió, y además yo creo que era la más grave y que afortunadamente la hemos podido sacar adelante también. Y buscaron esta otra teja, que es la misma, pero pintada. La historia, o sea, parece ser que ya esta arcilla o este color no se utiliza y encontramos esta en la teja por debajo que es muy parecida, ¿no? Bueno, pues esta es la que hemos puesto, a pesar de que era un poquito más cara, ¿vale? Bueno, pues la empresa hizo ese esfuerzo y pusimos esta teja, hay que decir las cosas como son. Esta es la prueba de estanquidad. ¿Por qué me interesa poner esta? Porque fijaros,
La prueba de estanquidad significa, aquí tenemos varias cubiertas a distintas alturas, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, y estos tubos, fijaros que están aquí de forma provisional, porque la prueba de estanquidad en lo que consiste es, una vez que se pone la tela asfáltica, se le echa pues, 5 o 10 centímetros de agua y se deja 48 horas. Y vemos si por debajo existe algún tipo de pérdida. Bueno, pues empezamos por arriba. Esto fue un tema de Juan. Yo esto la verdad no lo había hecho nunca, pero bueno, Juan es un gran maestro. Y me dice, no, voy a empezar por arriba. Cuando llene este, en vez de tirar el agua, voy a poner un tubo y voy a tirar a la segunda. Cuando pruebe este, voy a poner otro tubo y voy a tirar a la tercera. Cuando llene este, voy a probar y voy a tirar a la cuarta. Y iba utilizando el mismo agua hasta llegar hasta... Y aquí lo veis, esta cubierta se había probado ya y fijaros, hace un día estupendo, no estaba lloviendo. Este es el agua de aquí que abrió para inundar la siguiente. Bueno, pues estos son recursos también, esto se llama sostenibilidad también, ¿no? O sea que en la obra estas cosas también hay que hacerlas. Este es el suelo que quitamos, que estaba ahí en una nave y ahí estábamos pues todos, Álvaro aquí, Juan Antonio, Juan, pues viendo, a pesar de que parece que está todo igual, blanco, fijaros el color que tiene, bueno, pues ahí estábamos eligiendo. Esto fue una prueba de limpieza, no la limpieza, simplemente es una limpieza. Fijaros ya la diferencia, digo, si esto merece la pena volver a poner. Esto es bueno, una puesta en la obra y simplemente se mojó. Bueno, si tenéis alguna curiosidad luego os asomáis por ahí. Y esta es la pieza, esa pieza oxidada que había que tirarla, que parecía que estaba para tirarla, pues no, las hemos chorreado, se le ha dado una resina y se ha vuelto a colocar, aquí las tenéis. Son las originales también, por si no lo sabéis, no en todo el edificio porque no había para todas, pero toda la fachada principal hemos recuperado la misma pieza, esta pieza que es tan bonita, y hemos colocado un canalón de zinc. Este es un espacio curioso, interesante, estamos terminando, nos queda muy poquito. La puerta también la hemos recuperado. Es verdad que no es la puerta original del edificio, ¿eh? Esta puerta seguramente es en el año 60 o no sé, una puerta que estaba hecha una porquería. Pero sí que hemos recuperado todo lo que es el marco, todo lo que veis aquí. El paño este de los cuarterones, que era una madera que parecía prácticamente estaba hueca ya, de carcoma o de lo que fuera. Era muy... Y aquí lo que sí que hemos hecho, fijaros, nos planteamos, ¿la tiramos o no la tiramos? Pues cuando se decapó, se quitó la pintura roja, fijaros lo que apareció, ¿no? Este pino, es verdad que aquí veis un pino más claro, porque aquí se hacen una serie de injertos, aquí lo podéis ver, esta parte que está más deteriorada. También hemos recuperado la puerta, hemos mantenido la puerta original del edificio. Bueno, la que había, la que nos hemos encontrado nosotros. Bueno, estas son más fases de la obra para que veáis qué nivel de detalle y de perfección con estos aparatos, ¿no? Con los láser para marcar todos los niveles, todos los elementos horizontales, etc., ¿no? Este es Antonio. ¿No has dicho que no estaba? Pues mira, ahí lo tienes. Aquí ha estado, aquí donde con su martillo, quitando, retirando, y este es el resultado final. Se tiró muchos días, ¿eh? Y esto de verdad, con esas... muchos días. Este es el resultado, ahí lo tenéis. Aquí empiezan a aparecer ya las cajas escénicas. La gente que montó el cine, esta es una empresa de Valberto, de Alicante. Son los mismos que la cubierta. La cubierta del mercado, exactamente los mismos. Y aquí ya aparece esa chapa de zinc. ¿Vale? Bueno, esto es un tema técnico que puede ser interesante. En esto se coloca para que entre el geotextil y la chapa de zinc, que apenas hay 1 centímetro, ventile, haya ventilación. Si no, la chapa de zinc se pudre. Esa chapa no tiene menos de 1 milímetro de grosor, tiene 0,7 milímetros. ¿Vale? Si está bien y ventila bien, puede durar 100 años, ningún problema, no requiere ningún mantenimiento. Bueno, la cuestión es que vas por obra y de pronto este es el carpintero, ¿no? Fijaros, el carpintero, me veo esto ahí, claro, no pude contenerme y le hice una foto, estaba aquí justo en el suelo, ¿no? Y le hice una foto, aquí tenemos una foto parecida. Y aquí es donde queríamos llegar, ¿no? Y que has dicho tú, es un día para sincerarse y tal. Equipo humano, efectivamente, esta es la parte, yo creo, la parte más fundamental. Sin una obra, sin equipo humano no se puede hacer. Estas son diversas fotos de gente cogidas al azar de las miles de fotos que hemos hecho todos, ¿no? Es una representación, no tiene simplemente como homenaje a toda la gente que ha trabajado aquí, pero también la parte técnica, la dirección técnica. Por ahí estamos, aquí una fotografía con la gente del estudio. Este Miguel Ángel, el ingeniero
que ha hecho todas las instalaciones. Aquí tenéis a Restauralia, Juan Isidro y Gabriel. Aquí están Carlos y Ángel Rocamora, que ya estaba, fijaros cómo estaba la obra, prácticamente todavía estábamos en estructura aquí, y ya estabais vosotros ahí abajo en el sótano sacándole partido. Fijaros cómo era el sótano, o sea, hay que echarle mucha imaginación. Aquí estamos también, por aquí está Sonia, este es Luis, aquí está Juan Antonio y Juan, aquí está Álvaro, aquí está Elia, Víctor, en fin, no sé si me dejo a alguien, pero he intentado, en fin, que estemos todos, por supuesto. Otro pilar fundamental, que también lo ha dicho Elena, ¿no? Patrimonio Inteligente ha trabajado fantásticamente bien, ¿no? Yo creo que hay que ponerle nombres a Ana, a Roberto, a Carlos y a David. Carlos está por aquí, David no ha podido venir, pero de verdad ha sido, yo la primera vez que, no la primera vez, hicimos juntos con una UTE la iglesia de San Pedro en Lorca, en el año 17, y el otro día me lo dijo Ana, yo no la recordaba, si yo estuve ahí en la segunda vez que hago una cosa contigo, que han pasado 6 años, 7 años, y yo no me acordaba. Pero ahora mismo, que estaba hablando con Carlos, los 5 meses que se han pasado aquí y los 2 meses llegaban a las 7:30, 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la tarde, incluso a las 9 de la noche, la víspera de la inauguración. Aquí estábamos todos que estamos aquí, y ahora veis alguna anécdota más. Bueno, que por cierto me alegro mucho porque, espera que esto distrae, me alegro mucho porque el mismo equipo, con Ángel y con Patrimonio Inteligente, vamos a hacer la Casa Natal de Peral, lo que es la museografía de la Casa Natal de Peral. Tenemos aquí sentado a nuestro amigo Diego Quevedo, que como sabéis va a donar o ceder esa colección que tiene maravillosa de objetos de Peral, ¿no? Entonces, lo de aquí, señor alcalde, si me lo permite, me voy a llevar este equipo, que ha funcionado muy bien, y me lo voy a llevar para Cartagena. Bueno, esto de aquí es una chula. Bueno, simplemente esto podía llamar, no sé, como tomas falsas o el ojo engaña. Es decir, este es Ángel Rocamora, que no está aquí arrancando por bulerías, ¿no? Aunque lo parezca, está metido en una vagoneta. O sea, es que hay escenas que merece la pena que las veáis. Simplemente estaba marcando ahí en la bombilla. Recuerdo que me estaba diciendo, yo subo aquí, no sé qué, la luz tal, no sé cuánto. Y parece que está arrancándose ahí. Este Juan, que no va a hacer una paella. Esta placa que tiene en la mano son las que tenéis aquí arriba en vuestras cabezas, ¿vale? Aquí fijaros el tamaño que tiene, parecía enorme, luego ahí arriba. Y este es Carlos, y no creas que le han dicho, oye, que tienes un mes menos o una semana menos para terminar la obra, ¿no? Y se ha quedado pasmado. Bueno, esta cara de pasmado seguramente se la ha puesto muchas veces, yo ahí le pillé de casualidad, porque la verdad es que ha sido muchos sustos, ¿no? Han sido muchos sustos a lo largo de la obra, que al final... Bueno, este es ese momento, estamos aquí, dirección de obra, algunos de mi estudio, cada uno, fijaos, cada uno está para un sitio. Uno para acá, otro para allá, otro para acá, otro mirando allí. De pronto hay veces que te tienes que, ¿no? Estás recorriendo, estás mirando lo que ha avanzado ahora en un día, en una semana, y cada uno está a su rollo. Y teníamos esa mañana teníamos una reunión. O aquí a Ángel, el arquitecto perdido, ¿no? Con la mirada perdida, con el pensamiento perdido, digo, a ver qué se me ocurre a mí para mañana, ¿no? Esta cuestión de lo que es la soledad del arquitecto muchas veces, que estás ahí como pensando, y claro, de tanto pensar, pues fijaros lo que se les ocurrió. Pues ir al monte, a coger piedras, a coger tierra, y ahí estaba la víspera de la entrega del edificio, pues marcando, poniendo, pues aprovechando las tierras, en varios viajes que hicimos, ¿eh? Y esto, pues es un invento que se organizó Roberto, de Patrimonio Inteligente, que son unas sandalias con unos alambres, que el último día también me los puse yo, que son las herraduras que marcan, si os dais cuenta, el camino del burro, pues ahí estábamos, en fin, nos lo pasamos muy bien. Bueno, el burro es un montaje, evidentemente. Esto lo hizo Carlos, de Patrimonio Inteligente, no sé cómo lo hizo, porque fue hacerle una foto, ¡plá! Me la mandó y ya con el burro metido. Parece un tío serio. Parece un tío serio, pero es un cachando. Bueno, por cierto, el puesto de burro está vacante. Habrá que sacar una posición, porque yo me conozco unos cuantos que podría... Más momentos, esta es la víspera, fijaros, la víspera, bueno, por aquí está Sonia, la arquitecta municipal, cogiendo las cartelas, despegando, ahí lo tenéis. Me hace gracia esto de la víspera. Hace un comentario Sonia a Gonzalo, el archivero, y dice, y eran las 9 de la noche, el día anterior a la inauguración.
aparece y dice, Gonzalo, ahora creo que ya sí llegamos. A las 9 de la noche te lo dice. Es que yo esa semana lo pasé fatal. Mujer de poca fe. No, totalmente. Es que no no acabamos. Llevamos aquí metidos, la noche anterior, ahora creo que llegamos. Bueno, de hecho, aquí en el banco están Carlos y Sonia. Es ese momento ya de relax, sentados allí, ¿no? Después de estar como sentados y yo me separé de ellos y les hice la foto porque ya es el momento de decir, bueno, efectivamente, para están diciendo eso. A ver, ya podemos sentarnos, ya está bien de toda esta gente. Bueno, quizá también nuestro director, Gonzalo, pues ayudando también con todo el tema de cartelas, que eran cientos de cartelas, ¿no? Ahí, bueno, en fin, el que se las quiera leer todo se puede tirar 2 horas visitando el edificio y merece la pena que os la veáis. Bueno, esta es la incorporación de un escultor, amigo también, escultor Lido Rico, que es de Yecla, que expone en todo el mundo y es un tío que se emociona con estas cosas, ¿no? Y bueno, le enseñamos el proyecto, le encantó y ha querido participar. Ha querido participar con esta... Os recomiendo que os leáis, al lado hay un texto donde explica esta obra suya. Bueno, esta es una fotografía de lo que se trata de divulgar, igual que estamos hoy, de divulgar, de seguir divulgando. Tenemos que presentar el edificio a revistas, a premios, se ganen o no se ganen, da igual, lo importante es que esto no quede aquí. Ya se lo dije también a Pedro el día de la inauguración. Pedro, es que esto no ha terminado hoy, empieza hoy. Aquí estás tú, Ángel, en el sótano, un día que a las autoridades explicando... ¿Dónde quieres presentar? Pues en el sótano, ¿dónde quieres presentar? En el sótano, bueno, tú estabas... Además, como ¿Dónde se ha de presentar? En el sótano, claro. Y con el proyector por abajo. Sí. Además, como siempre vas vestido de negro, pues es esa camuflación camaleónica de que no... Bueno, y aquí igual, en fin, esto hay que seguir haciendo. Hay que seguir haciéndolo. Volvemos a este mensaje de antes, ¿no? El Museo Minero, al revés, pero bueno, ya después de todo podemos decir, bueno, a este letrero le tenemos que dar la vuelta, ¿no? Y que las cosas, decir, hombre, ya podemos decir que las cosas empiezan a salir del derecho. Nosotros entregábamos la obra el día 30 de diciembre, me parece que fue, el 29 estábamos aquí haciendo, el 28 haciendo la lista, pasándosela a Juan Antonio, revisando, cambiando, hay algunas cositas que han quedado por ahí, pero son mínimas. Ya sabes que los edificios también tienen ahora su periodo de rodaje y bueno, van a seguir apareciendo algunas cositas, pero el día 29, precisamente ya estábamos terminando el año, el día para Nochevieja, ¿no? Y entonces nos mandamos estos mensajes, porque ya estábamos, de alguna manera estábamos ya contentos, ¿no? Es decir, somos un gran equipo, este soy yo, ¿vale? Magnífica forma de acabar el año, gracias Juan Antonio y Juan por el esfuerzo que habéis hecho, muy noble y leal para con la obra. Sin duda, más que nunca, gran parte de lo hecho es gracias a vosotros. Así que agradecimiento infinito y ojalá volvamos a coincidir en el futuro. Con gente como vosotros da gusto construir cosas. Juan, ¿dónde está? Muchas gracias. Juan es el de la bandeja, de la paella. Y a ti, Sonia, por lo mismo, gracias por confiar en mi trabajo y poner mi nombre sobre la mesa del alcalde hace ya 6 años para despertar este proyecto que era de otro, pero que luego, entre todos, lo hemos hecho muy nuestro. Hoy he visto pletórica a Elena, desde aquí, habíamos terminado ya, hicimos el listado y nos fuimos y me insistía Sonia, no, vente, vamos a ver a Elena, vamos a ver a Elena. Elena estaba en su despacho, digo, he visto pletórica a Elena, su cara lo decía todo, no paraba de abrazar a los que estábamos en la puerta de su despacho. Y me alegro porque se lo merece. Lo mismo digo para nuestro flamante aparejador, contigo Álvaro sí que seguiré haciendo cosas, algunas ya en proyecto. Gracias por tu implicación y motivación, sobre todo con el tema de la certificación, liquidación, etc., para que todo cuadre. Antonio dice, eso se merece un abrazo chillado. Feliz año a todos, por esto estamos en el día 29 o por ahí, nos rotaremos, hemos sacado adelante un barco que se estaba hundiendo en momentos en que muchos proyectos y obras se estaban parando. Ha habido algo de milagroso. Esto la verdad es que estoy metiendo, lo estamos abriendo, estamos a corazón abierto, ¿vale? ¿Verdad, Feliz? A corazón abierto. Esto es una cosa privada entre nosotros y a ver, es que no les he dicho nada a ellos. Es decir, yo creo que esto había que ponerlo para que veáis cómo nos sentíamos justamente en el momento de la entrega de la obra.
Aquí viene Álvaro. A mí me gustaría, Álvaro, que subieras y lo dijeras con tus propias palabras. ¿Puede ser? Sube. Sube y lo lees. No estaba preparado, pero además antes de esto voy a contar también una anécdota que José Manuel se acordará, y es que el que yo terminara aquí en el equipo también ha sido que se alinearan los astros, porque en el primer proyecto, si recuerdas, no estaba yo en el equipo. Había una compañera mía, Mari Carmen, que como el proyecto, la empresa constructora que iba a hacerlo, prescindió contrato antes incluso de empezar, cuando vino la segunda licitación, pues resultó que esa persona se había ido a vivir a Almería. Era de Almería, y José Manuel estuvo intentando localizarla y no hubo manera de localizarla, y a última hora de prisa y corriendo, en la primera licitación habíamos visto la posibilidad de montar equipo, pero por circunstancias de currículo y estado dudoso que yo pudiera entrar, y montó equipo con ella, pero en la segunda licitación y así, y gracias a que esta persona, luego nos enteramos que se había quedado embarazada, que se había ido a vivir allí porque había ido a su pueblo y tal, pues bueno, me abrió la puerta. Pues, y dicho esto, pues bueno, lo leo, pero vamos, aquí casi... No, a ver, la verdad es que el proyecto lo ha tenido todo desde que me incorporé, que no fue al principio. Los agradecimientos son compartidos. José Manuel, por confiar en mí cuando hubo la oportunidad, encantado de seguir trabajando en el equipo conmigo. Sonia, por ponerlo todo tan fácil, y es cierto, porque es que bueno, pues al final, con todas las cosas que han ido ocurriendo, con todas las cosas, ahora sí, con todas las cosas que han ido ocurriendo, pues ha sido muy fácil, porque nos ha facilitado en todo momento pues, las comunicaciones, el trabajo, siempre lo digo, y ha sido para mí un descubrimiento. En especial cuando tuvimos la historia con la inspección de trabajo, que efectivamente es una de las múltiples aventuras que hemos tenido aquí. Juan Antonio Juan, por parte de la constructora, que cuando las cosas se pusieron difíciles, y ellos saben también un poco por qué, es al final un poco de la obra, y sobre todo para ellos, pues lo más fácil hubiese sido pues, dejar caer los brazos y haberse dejado llevar, haberse abandonado un poco, y al contrario, os implicasteis, y gracias a esa implicación y a ese esfuerzo que habéis hecho a última hora, que solo vosotros sabéis cómo ha sido, pues al final esto ha terminado bien, como ha terminado. Y sin embargo habéis demostrado ser grandes profesionales y mejores personas. Siempre digo que las personas son más importantes que las cosas, y una vez más en este proyecto se ha autodemostrado. Es decir, el equipo humano ha estado por encima de todo lo demás. Y por cierto, pues eso, el proyecto de José Manuel dice, es de premio lo de no. Es decir, yo creo que a la vista está que con el edificio que tenemos es merecedor de cualquier premio arquitectónico. Luego, pues sabemos que hay muchos factores que influyen, pero desde luego cualquiera que venga lo puede decir de una manera objetiva. Y luego, pues bueno, no me olvido de Pedro, Elena y Elia, el personal del ayuntamiento, que han aportado mucho cuando ha hecho falta, y como no, pues bueno, Víctor, que lo tengo por ahí, que es pues una persona del despacho que se ha implicado en el proyecto conmigo, y que gracias un poco también a su implicación, pues a mí me ha facilitado el poder desarrollar la función de director de ejecución. Y nada, y como decía José Manuel, vamos, yo creo que esto era el mismo día 30, o no el 31, pero era el mismo día 30, o sea que el mismo día que era el final de obra, estábamos, pues bueno, letóricos, por ver que habíamos sido capaces de llegar a buen puerto el barco. Ahora le toca a Juan Antonio. Antonio, ponle tus palabras a tus letras, a tus frases, ¿no? ¿Qué? Venga, venga. Bueno, falta Juan, que no ha venido. Si estuviera Juan, le diría que diera 2 palmadas, que es lo que se ha ido esto.
¿Cómo se arregla? No me mires así con esa cara de... para que cambie. Por eso, ¿verdad? Hola, buenas noches. Bueno, el mérito es de todos. Si el esfuerzo en conjunto por todas las partes no se hubiera conseguido, eso está clarísimo. Y dicho esto, como muestra de la estrecha relación construida entre partes normalmente enfrentadas, deberíamos de celebrarlo una vez finalizado todo. Eso va con mi carácter. Creo que José Manuel estará encantado de llevarnos al Cegarra a comernos un buen caldero. Apoyarme y... Esa frase había que haberla borrado, ¿eh? Se me ha escapado, Muchas gracias. A Elia. Ahora te toca a Elia, venga. Si no quieres subir... Con unos mensajes tan profundos no veía oportuna mi intervención. Ahora que Juan Antonio me ha facilitado las cosas, quería deciros: enhorabuena, el resultado espectacular, habéis hecho un trabajo bestial todos, me encanta. Yo he tenido la suerte de poder vivirlo, aunque desde casi la barrera, un poco más puedo añadir al dicho ya. Un gran regalo de fin de año, me sumo al abrazo merecido ese gran equipo. Bueno, veis un poquito la cuestión donde está, ¿no? Fijaros, después de todos estos años, esto fue una explosión, había necesidad en que entre todos decirnos las cosas como realmente las sentíamos. Pero bueno, esto no acaba aquí, ahora le toca a la arquitecta municipal. Venga, te toca, Sonia. Que quería el libro. Me esperé al día siguiente porque, claro, os habíais puesto ahí en ese nivel que dije, yo esto tengo que meditarlo. Cuando yo tomé posesión del ayuntamiento hace 13 años, arrancaba el proyecto del nuevo museo minero, así que podréis entender lo que significa para mí este momento. Nunca imaginé que tendrían que pasar tantos años para verlo finalizado y que en el camino surgirían tantos obstáculos. Un primer proyecto fallido de otro arquitecto, expropiaciones, 3 licitaciones, paralizaciones, 2 modificados, varias prórrogas, y todo ello intercalado con ensayos del terreno, filtraciones en prensa, inspecciones de trabajo y, por si fuera poco, en medio de una pandemia, una guerra y un incremento de los costes de construcción que ponían en riesgo la recta final de la obra. Pero todos esos escollos se han salvado gracias al magnífico equipo humano que se ha creado, empezando por Chacón con su sensatez y su implicación, además de su buen hacer, siguiendo con Álvaro, que nos ha aportado siempre esa seguridad y templanza para afrontar los problemas en los momentos difíciles. Juan Antonio, que lo ha peleado hasta el final y que se comprometió a terminar la obra cuando otros hubieran abandonado el barco hace tiempo. Y Juan, el encargado que toda dirección querría para su obra, con el que he compartido tantos momentos estas últimas semanas de infarto. Bueno, eso que luego lo contaré, pero tuvimos los soterramientos de Iberdrola, que aquello fue también para escribir un libro. Sois unos grandísimos profesionales y os podéis sentir orgullosos porque vuestro esfuerzo y dedicación quedan reflejados en un gran edificio del que muchos ciudadanos ya se sienten orgullosos. Os deseo un año cargado de nuevos proyectos y mucha felicidad. Esto coincidió ese día, claro. Que coincidió ese día y estábamos... Sí, de hecho yo mandé la felicitación, era el feliz 2023, ¿no? Ese fue mi... Vale, y entonces llega el día de la inauguración, donde había, pues, yo creo que estábamos todos pletóricos, por fin llegó el momento que todos esperábamos. Y en este momento, el día de la inauguración, pues sucedieron cosas, ¿no? Sucedieron cosas además bastante emotivas. Después de todo este trabajo, cuando tú imaginas, fijaros, en el 2016 empezamos nosotros a trabajar, nosotros antes, hay que imaginarse cómo en el 2023 termina siendo una obra. Nuestro trabajo al final como arquitectos es imaginar las cosas, ¿no? Y por delante de la gente que a lo mejor le cuesta más o no tiene esa capacidad, por eso somos arquitectos, mejores o peores, pero nuestro trabajo consiste en esto, es decir, en el 2006 yo tenía que imaginar, igual que Ángel, en el momento en que entra tenía que imaginar, lo que Sonia, cómo iba a ser este edificio en el momento este del viernes pasado, ¿no? Y sucedieron algunas cosas que nos agradaron y que nos alegraron, porque nos dimos cuenta que lo que hemos hecho ahí, que era justamente visitar el edificio,
visitar el Malacate, bajar a la mina, yo no digo bajar al museo, bajar al sótano, yo digo bajar a la mina, ¿no? Y todo eso al final ha sido, no sé, Ángel, si quieres decir algo más, pero estoy guardando una diapositiva para el final que ahora la vais a entender. En un momento dado, pues yo te llamo, ¿te acuerdas? Ángel, sal para afuera, estás aquí, porque estoy aquí con unos amigos. Ven rápido. Ven rápido, ¿no? Yo estaba ahí, me encontré con una persona que está aquí entre el público y que además era compañero de mi padre en el ayuntamiento y me enseña su brazo y me dice: es que se me han puesto los pelos de punta. Yo no sé si es mucho sacarte aquí, Feli, no sé si es mucho sacarte. No, bueno. Se me han puesto, dije, venimos de abajo, les dije yo, iba con su, no sé cómo te llamas, Juanjo. Habían bajado ya, yo los veía con los ojos vidriosos, ¿qué os pasa? ¿No? Y dicen, pues es que no hemos podido contener. Así no vamos, ¿eh? No hemos podido contener el llanto, ¿verdad? Entonces yo los vi ahí tan emocionados que entré, Ángel, vente para acá, porque yo sé que Ángel, uno de los factores, y él hablará ahora a continuación de ese trabajo, como era explotar sobre todo el factor humano, es decir, que esta mina no sea simplemente una exposición de objetos, tenía que ser algo más. Y creemos que hemos conseguido llegar. Y aquí están estos dos señores, porque estaban ahí, porque han llevado ahí, Ángel también con los ojos vidrios, porque me llevó, les pegó un abrazo y pues, casi que nos echamos a llorar todos, ¿no? Porque claro, nos confiesan, es que nuestros padres eran mineros, es decir, nosotros somos hijos de mineros. Y además me parece que tú, Juanjo, habías perdido a tu padre cuando tenías 14 años. 14 años, ¿no? Claro, en ese momento, el poder, si hemos llegado a esta gente de esta manera, es porque algo se ha hecho bien, algo se ha hecho bien, ¿no? Y esa es la mayor satisfacción. Es decir, el día de inauguración, pues la verdad es que, en fin, que sobre todo feliz, que evidentemente vamos a dejarlo muy rápido, vamos a llegar a otra vez. Y claro, ¿qué pasa? Que ya podemos ver Museo Minero del Derecho, es decir, después de conseguir eso, ahora ya sí que el letrero aquel que estaba del rey, de pronto todo, dices, joder, ya hemos conseguido lo que queríamos conseguir. A partir de aquí, pues esto ya ha terminado, simplemente unas imágenes de lo que era hace 2 años, antes de empezar la obra, y lo que ha sido ahora. Esto también era un empeño de Pedro, hay que recuperar el letrero del Liceo de Obreros, es verdad, es un letrero que al final se ha recuperado con una letra muy parecida, algunas fotos antiguas que hemos conseguido, que se veía muy poquito, hemos podido reconstruir. Lo ha hecho, está por aquí, Inés. Sí, creo que sí. Bueno, pues enhorabuena, muchas gracias. Al final todos, bueno, recuerdo el tubo también de... Que lo cogimos una semana antes, ¿no? de la inauguración. Ángel se había empeñado en que quería los tubos de lavadero Roberto, no aparecían. Y allí con la ayuda también de Pepe, ¿no? De nuestro concejal, Pedro le mandó y lo pudimos traer. Como veis, es fijaros, lo que está diciendo Sonia, es que podríamos sacar a mucha más gente aquí arriba para que hablara de esta obra, porque al final es un trabajo de muchos. Muchos de los que estáis por aquí, que habéis participado, habéis colaborado de una u otra forma. Bueno, esto para que recordéis, para que imagináis, recordáis la imagen que os dije, retener un poco esta imagen, y esto es lo que tenemos ahora, ¿vale? Es un elemento moderno, contemporáneo, pero bueno, yo creemos que ha quedado bien. Cómo está este espacio durante la obra y cómo ha quedado ya una vez restaurado. Igual que el salón de actos durante la obra, y aquí son vistas grabadas del mismo punto. Y volvemos a esto otra vez, aquí a lo mejor lo entendéis mejor, el mineral, la pirita sobre la roca, y esto es lo que al final, que no es lo que lo fuéramos buscando de verdad, pero de alguna manera son de esas cosas que, claro, el día que encuentras en un museo minero, joder, y de pronto aparece esto, y dices, joder, macho, ¿es una casualidad? ¿No es una casualidad? Bueno, ahí lo dejo. El bajar a la mina aquí he puesto unas diapositivas que, por supuesto, Ángel podía comentar. Yo le tengo que decir a Ángel que para mí, que es la primera vez que trabajamos juntos y espero que no sea la última, ya tenemos otra cosa en proyecto que puede quedar, como hemos comentado, pues ha sido una satisfacción. O sea, nos hemos entendido muy bien. Al final has puesto los cristales morados, que yo no quería que fueran morados, bueno, que han sido morados por un error de color, pero bueno, hemos tenido un entendimiento magnífico, ¿no? A lo largo de la obra. Fijaros que han sido 2 obras
que se han juntado ahí, mientras estábamos trabajando aquí, se estaba trabajando también en el sótano, ¿no? Y quieras que no, eso, más allá de ser un inconveniente, sin embargo ha sido una gran ventaja. Y el resultado final yo creo que lo dice todo, ¿no? Si quieres comentar algo sobre... No están puestas en orden, están puestas en poquito, hay casi de todos los rincones, hay 6 o 8 diapositivas de estas, por si quieres comentar algo. Evidentemente yo os tengo que decir que Ángel ha venido, joder, ha encajado perfectamente, ha entendido maravillosamente el problema de la minería sin tener ninguna vinculación anteriormente. Por supuesto, Ángel también él prefiere que le llamemos arquitecto más que museógrafo, porque al final es arquitecto, también viste de negro, que eso es una cosa que llevamos los arquitectos, porque no sé por qué. Pero que es cierto que tiene una experiencia maravillosa. Ahora mismo están montando una exposición en Alicante, en el Museo Arqueológico, estos días, además, que se traía a la directora. Fijaros la sensibilidad y hasta dónde ha llegado, hasta dónde se ha involucrado Ángel, que se ha traído a Teresa, que es la directora del Museo Arqueológico de Alicante, que se acaba de ir, se ha ido hace 2 semanas a China por unas piezas para hacer una magnífica exposición que va a ser seguramente a nivel europeo un puntazo, va a estar 7 meses montada. Se trae ni más ni menos que los guerreros de Xi'an de terracota y un caballo. Se trae 10 guerreros y un caballo que los tienen que meter en cajas. Se ha ido ella personalmente a supervisar toda esta exposición. Bueno, pues esa persona, que además han sido los primeros extranjeros que han entrado en China, me parece, por todo esto de la pandemia, eran de los primeros y estaban allí ellas muy extrañadas porque iban por la calle y todo el mundo, todos los chinos se ponían alrededor de ellos para hacerse fotos con ellos, y coño, unos europeos, ¿no? Y se estaban haciendo fotos. Bueno, pues incluso el día de la previo de la inauguración estaba Ángel con el móvil, con una videoconferencia, enseñándole con el móvil a Teresa todo, Teresa en China, y Ángel enseñándole, mira, esto no sé qué, y decía Teresa, oye, pero hay, pues eso el día antes de la inauguración. Bueno, pues hasta Teresa ha venido aquí, se han pasado sábados, yo he venido algún sábado y esta vez aquí por las tardes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que se han involucrado a tope y Ángel ha conectado muy bien y yo creo que los ha sabido transmitir con todo esto y su equipo, por supuesto, porque tiene un equipo ahí de muchas personas que han estado por aquí, han pasado muchísimas veces y bueno, el resultado lo tenéis ahí, ¿no? No sé si quieres comentar algo, ¿no? Seguro, que debes. La semana pasada creo que nos hacían una entrevista en una cadena de radio. ¿En Onda Regional? Sí, una entrevista que decían arquitecto de la museografía. Y estaban como extraños. Es como una disciplina que no está arreglada a nivel nacional, pero tiene que ver con una situación social donde empiezan a aparecer los museos en los años 70, sobre todo a nivel público, a nivel general, como una explosión. Los museos aparecen antes y tenemos ahí un germen de cómo aparecen los museos, que son esas colecciones privadas. Pero los museos abiertos a todo el público, reglados como los entendemos ahora, son el primer museo minero que hay aquí que salva las piezas y empiezan a ponerlas en valor. Y son contenedores, vitrinas o cosas puestas en pared y que tienen un valor altísimo porque salvan la memoria, esas primeras piezas, y empiezan a hablar de algo que es más importante y que tienes que explicar al que viene detrás de ti. Un segundo museo, que es el que nosotros cogemos el relevo, que vuelven a pasar a limpio esas piezas en unas vitrinas como más dignas. Y ahora cuando preguntan qué es esa museografía que se conecta aquí con la arquitectura del edificio, yo creo que lo que aporta estos nuevos museos del siglo XXI es que lo tienen que entender, como ahora os contaré con mis chiquillos que vinieron de 5 años el sábado, y que tienen que conectar con las emociones y con la memoria, y que el material constructivo es la psicología y la memoria, lo que le vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros, pero cargadas de emoción. Son objetos inertes, pero que tienen territorio, que tienen personas retratadas y que no aparecen detrás de unas vitrinas con objetos dejados caer como en la década de los 70, los 80, que están hechos con muchísimo esfuerzo, pero aquí se han querido cargar con toda la emoción de toda la gente. Tú traías ahora un salpicado de gente que ha intervenido en la obra, que son los ilustres de la obra.
todos los que están. Y nosotros traemos ese panel en el museo, donde los ilustres es toda la gente que estuvo en la minería. Desde un perrito que se reía el otro día, es que aparece un perro, digo, es que en Turquía no han dejado de buscar a gente vivas hasta que los perros han dicho que no quedaba nadie aplicando tecnología, pero es tan importante aquellos animales que salvaban a gente cuando había un derrumbe. Todos son ilustres y hemos traído a la mujer, a los niños, hemos cargado de emoción que realmente está, pero que había que pasarla limpio. No tienes que ser experto de nada, sino venir como extranjero, porque muchas veces el cliente no es el que paga el proyecto museográfico, sino yo me acostaba el sábado por la noche con Elios y con Ángel, que tienen 5 años, y estábamos durmiendo, y les dije, ¿y qué os ha gustado del museo? Dice, papá, lo que más me ha gustado, dice, las maquetas y las piedras de hierro. Pero yo les expliqué lo que era el minero, ¿no? Y les impactó que el hierro saliera de unas piedras. Yo creo que tienes que explicar, son un aula, ¿no? Para poder... Y a Ángel le digo, y Helios a ti, dice, el lago rojo. Dice, el lago rojo y las piedras de hierro. Y me lo llevé a la maquinista, de donde habíamos sacado con Azad, y digo, ya veréis lo que pesan estas piedras. Y se llevaron una piedra, la llevaron al colegio el lunes. 2 piedras, dice, es que estas piedras llevan hierro y pesan mucho. Esa emoción no se siente cuando te pones delante de un objeto en una vitrina. No la tocas, pero sientes, o hueles, o tamizas con la luz, o andas, o cizagueas. Una de las cosas cuando veía uno de los mensajes es que Chacón es muy sensato, yo no. Y muchas de las conversaciones, cuando estás elucubrando, tienes que estar pensando en cosas que son difíciles de encajar. Hablaba con tu carpintero, Paco, que no es uno de los ilustres de este proyecto, y las vagonetas no cabían. Y nos fuimos digo, vamos a ver las vagonetas, que caben las vagonetas, Paco. Y vamos con digo, que no caben, Ángel, que hay que bajarlas, que caben. Joder, que caben. Joder, macho, es que caben. Y ya estaban agotados de bajarle la vagonetas. Pero hasta el último momento hay unos primeros pasos donde Juan Antonio entró en su caseta, porque como arquitecto sé lo que significa entrar en una obra, que tienes que entrar, entro en las mías con pies de plomo. Imagínate con un Juan Antonio que tiene su casa ahí metida, con unos planos pegados, y le viene alguien a decir, oye, y empieza a ver pilares, el aire acondicionado, y digo, este tío me tira ahora mismo de aquí. O el primer día que Sonia me dice, hay un proyecto museográfico, Ángel. Solo tienes que... No lo vamos a modificar. Es verdad, es que también había un proyecto museográfico original. Yo estaba viendo la planta y yo me hacía andando por esa planta, me imaginaba andando por esa planta, por esas vitrinas del primer proyecto, entendiendo la colección, y Sonia diciendo, no lo va a tocar, y yo decía, la parte de falta de sensatez que me falta que tiene Chacón, a raudales, y a mí no tengo ninguna. Pero yo creo que hemos conectado muy mucho, porque yo sabía lo que él estaba haciendo como arquitecto, y tenía que ser muy respetuoso y conectar con una obra en la que hemos coincidido. Incluso yo sabía los materiales que él estaba pensando, de cosas que han entrado luego que eran del mismo material, porque tenía que ser ese material. Y es una cosa muy difícil de explicar, pero hemos trabajado de una forma íntima. El tema del malacate, que fue también toda una reflexión sobre cómo introducir, cómo iba a verse ese elemento que es la joya del museo dentro. Y me acuerdo de una comida que venían los técnicos de cultura, venía Juan Carlos Molina y venía Miquel Landa, porque habíamos tenido que hacer un apeo provisional al malacate porque se nos caía, o sea, porque todavía no estaba para que entrase en el edificio estaba todavía en un estado, no podía entrar todavía, y entonces decidí hacer un apeo provisional. Y Miquel Landa vino, recuerdo, y entonces te lo presenté, que tú no lo conocías. Y en esa comida fue como, bueno, claro,
los técnicos de cultura eran como que el Malacate era un BIC y eso se tenía que dejar tal cual estaba. Incluso llegaron a comentar en esa comida que el tambor que se estaba desmoronando tenía que aparecer de esa manera, ¿no? Y entonces yo dije, madre mía. Vosotros lleváis otra idea totalmente contraria, ¿no? Era como mucho más musealizarlo, entenderlo, añadirle esos elementos, la maroma, la escalerita, la barandilla para que se entendiera, ¿no? Y al final todo eso tuvimos que hacer varias reuniones para que al final, y tengo que decir que también ellos fueron muy flexibles, entendieron lo que se quería hacer, que se trataba con el máximo respeto, pero que la idea era que la gente entendiese el elemento, ¿no? Es tan bestia lo que hay aquí en la Unión de Patrimonio, que se pasaba una colección a Limpio, que viene como colección museográfica, y se ha incorporado una cantidad de material. Y la técnica que comentabas o en el proceso, pues te puede poner muy nervioso, pero nosotros en los proyectos, y tú trabajas igual, porque los inconvenientes te los encuentras en el camino, los tienes que sortear. Yo creo que es el oficio. Imaginártelo, pero también llevarlo a cabo con audacia, ir buscando soluciones. No hay problemas, sino ejercicios a resolver. Y Patrimonio hemos metido, pues el doble, hemos metido 700 fotos inéditas, y todo el material es de aquí, del archivo. Y hemos metido objetos que han ido apareciendo, y yo creo que estamos todos... Una cosa bonita también, perdona, que te interrumpa. Al principio, cuando se iba a musealizar el Malacate, como teníamos el plano ese antiguo que ha mostrado, lo que aparecía eran como dos cubas. Y recuerdo que teníamos una que era original, que es la que está abajo, y se iba a hacer una reproducción de otra para ponerla colgada. Y bueno, pues como siempre apareció Paco Silvente con su archivo fotográfico y nos enseñó una foto donde se veía un minero que estaba arrastrando un zorrillo y encima había pues un cesto de esparto y de repente fue como mostrar, ¿no? Y además había mucha intención por Ángel de reflejar la industria del esparto en el proyecto. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que no había un cesto de esas dimensiones. Me acuerdo con Carlos buscando por internet a ver si encontrábamos algo, y me acordé que Marian, mi compañera, me había dicho que había hecho un taller de esparto allí en el campo. Contactamos con la asociación y fueron ellas, creo que eran como 5, ¿no?, que tuvieron que ir haciendo varias partes, que luego las cosieron, porque claro, tenían que hacer también en un tiempo, íbamos ya también muy pegados con los plazos, y estuvieron el día de antes, ¿no?, o que vinieron a verlo, y me pareció también muy bonito el hecho de eso, ¿no?, de que una industria que ha desaparecido, un oficio que había desaparecido y que fue tan importante en toda la zona del sureste, pues de repente esa asociación, ¿no?, que trata de volver a ponerlo en valor, ¿no?, pues que fuera la que al final ha hecho ese elemento. Yo creo, lo que estábamos comentando del patrimonio, yo creo que también se ha hecho, hablándolo con Gonzalo, digo, esta es tu casa. Me refiero que es orgánica a la hora de poder ir introduciendo documentación que va a ir apareciendo, porque ya en el proceso aparece, e ir colocando nuevas fotografías, nuevos materiales que van a entrar en el museo y en el archivo. Es orgánico, porque hay mucho por hacer. Y se ha intentado reflejar la potencia que tiene la maquinista como patrimonio, trayendo más objetos y un rincón. Sí, bueno, eso más también especial. fue un descubrimiento en el proceso. A mí ya fue la familia Cazorla. Jacinto, creo que en el Festival del Cante me había comentado un día, pues sabes que tengo una colección de la maquinista de Levante y la tengo ahí en la cochera, y esto, pues ¿para qué me lo voy a quedar yo? ¿Para que lo vea mi hijo? Él sabía que estábamos ya con la hora del museo. Me acuerdo que fuimos Gonzalo y yo, ¿te acuerdas? Nos abrió la persiana de la cochera, había venido una mañana antes para prepararlo todo, y nos quedamos como, ¿pero esto qué es?, ¿no? De repente aparecieron un montón de piezas, y es que la Unión es así, o sea, es que yo creo que entras en cada cochera y está llena de objetos de la minería, y cada cual, ¿no?, con más valor. Y todo eso fue pues durante el proceso, ¿no? Otro momento también muy chulo fue el despacho de la Casa de los Urrea. Me acuerdo que Ángel, en las primeras ideas, ¿no?, estábamos hablando mucho, tú querías introducir, porque siempre hablábamos de que el Museo Minero era como muy técnico y le faltaba la carga emocional, ¿no?, la carga social.
Y Ángel comentaba siempre el tema de la dualidad, de los paralelismos, ¿no?, entre pues, esa burguesía y esa clase obrera y tal. Y hubo un momento en que tenías la idea muy al principio de representar la casa del burgués y la casa del obrero, por decirlo así, del minero. Y bueno, pues enseguida hablé con Pedro, necesitamos algo tal, y él se acordó de que un familiar suyo había trabajado en una casa en Portmán y sabía que la casa estaba intacta. Y me acuerdo que fuimos un sábado por la mañana con Elia, Ana Mari, la concejala, y fue la misma sensación, ¿no? De momento entrar a una casa que parecía que se había parado el tiempo, que la gente la habían sacado de ahí, pero los objetos estaban tal cual. Me acuerdo que te mandé un vídeo. Lo normal. Pides un despacho y dices, pues abres una puerta y entras en el siglo XIX. Sí, con una capa de polvo, los cuadros, la ropa. Digo, ¿pero esto qué es? Abren los cajones, pero esto, claro, Ángel, esto es una barbaridad. Como estábamos con el proyecto de Portmán, esa casa la tenéis que comprar, tenéis que montar un museo. ¿Qué necesitas? Digo, la casa. Digo, toda la casa era, pero es que es espectacular. Ese rincón también aparece en el museo que nosotros recibimos como relevo en la Casa del Piñón. Aparece una colección importantísima de minerales que tiene el museo y la desplazamos a un rincón que hay ahora donde es una clase de ciencias naturales. Con ese despacho histórico que ahora habla del origen de los museos, con unas piezas marcadas arqueológicas que hablan de esas primeras colecciones, que son los primeros museos, y el por qué aparece una colección de minerales en un museo minero, el por qué motivo, por qué va asociado con naturalidad esa colección a un museo minero del siglo XIX. Yo tengo que decirte que yo no entendía nada. Cuando tú hablabas no, la colección de minerales va aparte, yo decía, madre mía, aquí no van a entender nada, porque claro, cuando en el antiguo museo la gente lo primero que veía era la colección de minerales. Y Ángel decía, no, pero es que vamos a ver, estos minerales aquí no se explotaban, aquí había minerales de toda la península ibérica, es una colección, y en sí misma es una colección que puede ser una clase de ciencias y tal. Y entonces empezó a tener la idea esta de conectarlo con le llamaba el gabinete de curiosidades. Y yo tengo que reconocer que me costaba mucho entender esa idea porque él lo enlazaba con los primeros coleccionistas, ¿no? Gente a lo mejor más pudiente que en algún momento empezó a interesarse por elementos que tenían una riqueza cultural y tal. Y bueno, y para mí ese fue el momento cuando de repente aparecieron esas colecciones donde esa persona en la que tú habías pensado existía. Existía tal cual, porque no era hay que explicarlo, hay que ilustrar ese despacho, donde había alguien del 19 con interés en el paisaje, con cierta cultura, que empezaba a coleccionar objetos, fósiles, minerales, y los tiene como pequeños tesoros. Y lo que hay ahí es todo de aquí, del territorio. Es todo... Hemos hablado mucho de quitar fotografías de los años 80 que ilustraban un motopico porque había una fotografía mejor para que estuviéramos resituando en el siglo XIX el museo que hemos traído. Es tan bestia que habría que hacer un museo de la minería a cielo abierto, un museo de la minería subterránea de la última generación, un museo pero hay tanto valor en ese origen desde ese despacho hasta los últimos días de la minería subterránea que tenemos ilustrado aquí de ese siglo XIX, principios del XX, que aparecen esas sorpresas, pero no son sorpresas, es que han ido apareciendo sin parar. Yo estaba acojonado, porque cada vez que recibía de Gonzalo una foto digo, ¿la abro o no la abro? Tengo no sé qué, ¿te interesa? Porque había tal material que luego pasa a archivo o almacén que tienes que parar en un momento dado. Y hemos quitado muchos objetos para poder dar más calidad o más comprensión a otros, pero la profusión... No me está haciendo señales. Sí. Es que hemos hecho una contra... Es que nos ponemos... Yo solo quiero decir una cosa de unas personas que no están aquí, que son mis compañeras Loles y Reme, de contratación, que han vivido el proyecto desde el principio, ya saben lo que han pasado también con esto, y acordarme también de una persona que no está, pero que sé que le hubiera emocionado muchísimo
poder ver este museo que era Paco Cadenas. Yo creo que nos queda mucho que contar y mucho que decir, y creo que lo mejor es hacer un libro. Creo que habría que presentarlo y yo lo compraría. Así que ahí lo dejo. Bueno, ha sido un placer y me gustaría llamar al señor alcalde, a don Pedro López Milán, para que cierre el acto y terminemos con esta clausura. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que Elena, en su alocución, cuando ha comenzado el acto, ha saludado a todo el mundo. Pero bueno, autoridades presentes, sobre todo miembros del equipo de gobierno, nuestro cronista oficial, nuestro archivero, el cronista de nuestra Semana Santa y sobre todo todos los técnicos que habéis trabajado en lo que es esta realidad, esta magnífica realidad. Podríamos estar varias horas comentando esto. Todo lo que ha pasado, todas las vicisitudes, pero yo solamente voy a contar una muy pequeña, porque quiero también un agradecimiento, que el otro día no lo hice, quiero dar un agradecimiento muy especial tanto a Cidemir como a Patrimonio Inteligente, porque tanto Alfonso, Juan Antonio, Carlos, Juan, ellos saben todo lo que hemos pasado y sobre todo en los últimos meses, pero eso será un episodio posterior. Yo voy a recordar que en 2015 pasa el periodo electoral y no era todavía alcalde, era alcalde electo, pero no había tomado posesión. Y visito el ayuntamiento y me viene un funcionario, que también es un funcionario muy especial, que es Juan Domingo, porque lo lleva todo, y me dice: oye, que ha llegado un requerimiento de la comunidad autónoma que tienes que devolver 450.000 euros del Museo Minero más interés. Digo, ¿cómo? Dice, sí, aquí tienes. Bueno, pues tomo posesión como alcalde y hablo con el interventor, Jesús Ortuño. Digo, Jesús, que tenemos que devolver esto. Dice, calla. Dice, te vas a la comunidad autónoma, a la Dirección General de Bienes Culturales, y les dices que te den el segundo pago de la subvención. Y allá que nos vamos, Elena y yo. Y allí nos tildaron de locos. No, vosotros devolvéis esto y ya más adelante os daremos para otro. No, estamos en plazo y nos dais. O sea que desde el inicio, desde 2015, le hemos echado más para los cultureros. Llevamos el cuerpo lleno de cicatrices de cornadas, porque nos han dado desde todos los lados, porque sobre todo la mezquindad siempre existe en la humanidad. Y siempre hay personas que quieren que fracase. Pero si no se hubiese hecho este museo, hubiese sido el fracaso de un municipio, no de una persona, ni de un equipo de gobierno. Por eso a todos aquellos que no han puesto tantas y tantas trabas, pues bueno, yo también les doy las gracias, porque el municipio de La Unión tiene un gran museo que no es ni de uno ni de otro. Es de este pueblo, de toda su gente, y como han dicho, esto tiene un mirato. Sonia desde el inicio, con todo su equipo, súper entregada, trabajando, siempre apoyando. José Manuel, porque cuando estábamos que no sabíamos ni qué hacer, dice el refranero español que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Nosotros no teníamos ni renglones había. O sea que se ha escrito una historia prácticamente sobre nada. Y aparece José Manuel, como ha dicho, en 3 meses saca este magnífico proyecto. Desde luego de concurso, de ganador, pero sobre todo esa generosidad desde el primer día. Y bueno, el último que conocemos es este señor impertérrito que no se pone nervioso nunca, que yo cuando nos lo presenta, pues digo, pues muy bien. Pero es lo que decía, yo llegaba aquí y me decía Sonia, pásate por el museo. Digo, no, porque yo soy muy supersticioso. Y cada vez que venía pasaba algo. Digo, no pasa hasta que esté terminado. Pero las veces que venía, pues veía a Ángel, como si te
tranquilo. Yo decía, bueno, pues si este hombre está tranquilo es que la cosa va bien. Hasta la última tarde, Ángel. La verdad que es una historia digna de ser contada, desde todos los puntos de vista. Pero lo vuelvo a repetir, gracias a todas aquellas personas del ayuntamiento que habéis colaborado, desde todos los departamentos, que habéis colaborado en la consecución de este museo. A vosotros, como los técnicos referentes de este proyecto, a la empresa, porque hay que hablar de empresas. Aquí vinieron dos empresas que vinieron a hacer el agosto, sobre todo, aunque José Manuel es amigo suyo, pues yo tacharía una fotografía que hay ahí, porque no se merece estar ni en la fotografía. Porque os voy a decir una cosa, ese señor o esa empresa recién adjudicada, la segunda, pues me llaman y me dicen, oye, que no quiero hacer la obra. Digo, que no quiero hacer la obra. Digo, bueno, pues nada, pues hacemos todo lo que tengamos que hacer y si tenemos que imposibilitarlo para que trabaje con la administración, lo hacemos. Empezó la obra, pero se vengó. Por eso digo que han sido tantos los tropiezos que hoy en día lo que tenemos que hacer es dar gracias de que tenemos este gran museo, gracias a personas generosas como la gran mayoría de los que estáis aquí. Por tanto, yo voy a pedir un fuerte aplauso para todos. Bueno, y ahora pues tenemos unos pequeños detalles para... Vamos a comenzar por Sonia. Doña Sonia Hernández. Don José Manuel. Vente para acá. Hemos dicho que ha habido muchas personas que se han incorporado a la mitad de este proyecto, pues este proyecto podría estar, era como el de los faraones, esto es casi como una pirámide, bueno, y este es para don Gonzalo Vicente, pagado. Bueno, también agradecerle a ella por su trabajo. Bueno, ayer tiene un programa porque muchas veces dicen que las personas que están trabajando en la parte de atrás, que no se ven, pero que hacen un trabajo impagable, que nunca se les reconoce. Y este ramo es para una persona que siempre está ahí, que parece que nunca nos acordamos de ella, pero su trabajo ha sido, vamos, inestimable. Y es para María.